Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola a todos, bienvenidos. Soy el ingeniero Carlos Alberto Salmerón Chávez. Ingeniero en biónica egresado de la Unidad Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. En este vídeo mostraré la forma de realizar el análisis completo de un circuito usando la ley de Ohm. Este es un circuito mixto. Consta de un arreglo paralelo formado por las resistencias 2 y 3. Este arreglo está en serie con la resistencia 1. La resistencia de un arreglo en paralelo es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Por eso el arreglo de una resistencia de 15 kΩ y de 22 kΩ resulta en una resistencia de 8.9 kΩ. Ahora vamos a conectar el ómetro en paralelo con el arreglo en paralelo. No debemos olvidar que el circuito no debe de estar conectado a una fuente de energía. En este caso el interruptor está abierto. La resistencia medida en el simulador es igual a la resistencia calculada. Esta resistencia equivalente 1 está en serie con la resistencia 1. La resistencia total es igual a la suma de la resistencia equivalente 1 y resistencia 1. Al sumar 10 kΩ y 8.9 kΩ obtenemos una resistencia total de 18.9 kΩ. Ahora conectamos el ómetro para medir la resistencia total del circuito. Nuestros resultados calculados son similares a los que nos da el simulador. Ahora procedemos a calcular la corriente total del circuito. La corriente es igual al cociente del voltaje entre la resistencia. Con un voltaje de 5 volts y una resistencia de 18.9 kΩ, obtenemos una corriente total de 2.64 por 10 a la menos 4 amperes. Es decir, 264 microamperes. Debemos recordar que el amperímetro se usa para medir corriente y que este debe conectarse en serie. Modificaré un poco el circuito para dar espacio y poder conectar el amperímetro. Aquí eliminaré el cable conductor que transporta la corriente total y la redirigiré para que circule a través del amperímetro. También modificaré el valor de la fuente de voltaje para que coincida la simulación con nuestros cálculos. Al ejecutar la simulación y cerrar el interruptor comprobamos que nuestros cálculos son correctos. Como la resistencia 1 se encuentra en serie con la fuente, es obvio decir entonces que en la resistencia 1 circula la corriente total. Ahora de la resistencia 1 conocemos el valor de su resistencia y corriente. Procedemos a calcular el voltaje. Según la ley de Ohm, el voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Con una corriente de 264 microamperes y una resistencia de 10 kΩ obtenemos un voltaje de 2.64 volts. Como el voltmetro se conecta en paralelo, conectaremos las puntas del voltmetro en los extremos de la resistencia. La lectura es 0, pero al cerrar el interruptor tendremos la lectura esperada según los cálculos. El arreglo equivalente 1 se encuentra en serie con la resistencia 1 y por lo tanto tienen la misma corriente. Conociendo el valor de la corriente y el de la resistencia procedemos a calcular el voltaje. El voltaje equivalente 1 es igual a la corriente total o equivalente 1 por el valor de la resistencia equivalente 1. 264 microamperes por 8.9 kΩ da por resultado 2.35 volts. Conectamos el voltmetro en paralelo con el arreglo. La lectura es igual a lo calculado. Tenemos una manera de comprobar que vamos bien en nuestros cálculos. El voltaje total debe ser igual a la suma de los voltajes 1 y equivalente 1. Entonces 2.64 volts más 2.35 volts da por resultado 4.99 volts.
Una pérdida aceptable por el redondeo. La ecuación 1 fue calcular la resistencia del arreglo en paralelo y la ecuación 2 fue usar este resultado para calcular el arreglo en serie y tener la resistencia total. Después retrocedimos sobre nuestros pasos pues usamos la ecuación 2 para calcular los voltajes. Ahora un paso más atrás y usamos la ecuación 1 para calcular las corrientes. Estas dos resistencias por estar en paralelo tienen el mismo voltaje. El que ya calculamos como voltaje equivalente 1. La corriente de la resistencia 2 es igual al cociente del voltaje 2 entre la resistencia 2. Si sustituimos 2.35 volts entre 15 kiloohms tenemos por resultado 1.56 por 10 a la menos 4 amperes. En notación de ingeniería son 156 microamperes. Volvemos a modificar el circuito para facilitar la comprensión. Como es un ambiente Windows podemos girar los objetos 90 grados izquierda o derecha y también reflejarlos en espejo vertical o horizontal. Conectamos el amperímetro en serie con la resistencia 2. El valor medido es congruente con el calculado. El último cálculo. La corriente de la resistencia 1. El voltaje es el mismo de la resistencia 2. Conociendo su valor de voltaje y resistencia calculamos la corriente. La corriente de la resistencia 3 es igual a 2.35 volts entre 22 kiloohms. Esto es igual a 1.07 por 10 a la menos 4 amperes. Es decir 107 microamperes. Por último modificamos nuevamente el circuito. Recomiendo usar Electronics Workbench Multisim 9 para practicar en un ambiente virtual. Lo he usado para simular circuitos eléctricos, electrónicos y digitales. Lo único que no he logrado es simular un programa en un microprocesador PIC. Nuevamente el resultado es el esperado. Espero les guste mi trabajo. Este vídeo está dedicado a mi esposa Ariadna y a mi hija Naila Sofía. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.